Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio diario 16. Miren, súper contentos nos sentimos de recibir de nuevo aquí en el programa al doctor Tomás Castro. Doctor, buenos días. Buen día. Usted me hizo levantar a las 5 de la mañana. El doctor, tengo que decirlo públicamente, llegó aquí a las 5:30 de la madrugada. Yo no sé qué me va a decir su esposa cuando me vea uno de estos días, pero de verdad que a las 5:30 de la mañana el doctor estaba aquí en los estudios del Canal 16. Doctor, tiene que reconocer usted públicamente que a usted le gusta tanto este programa, que por eso es que usted llega tan temprano. Yo llego temprano. Además, usted me pone un mensajito de levantarse, a levantarse. Me tumba de la cama. Aquí en madruga, Dios lo ayuda. Usted se Eso sabe es- ese eso refrán. es verdad. Doctor, el panorama está bastante caliente. De la última vez que usted estuvo compartiendo con nosotros, ¿se imaginó lo que estamos viviendo ahora? ¿O no le sorprende? No, en lo absoluto. ¿Por qué? Mira, yo no sé cómo elegían los indios cuando estaban los cacicazgos en la Hispaniola, antes de la llegada de los españoles aquí. Yo lo que sé es que algún tipo de modalidad ellos tenían para elegir los caciques, porque cada cacicazgo tenía a un cacique. Incluso eran tan democráticos que había un cacicazgo, que era el de Jaragua, que tenía como cacique una mujer, el caso de Anacaona. Entonces yo no sé, porque el padre de las casas no llegó hasta ahí en su Tratado de Indias a decir cómo era el sistema que tenían los indígenas para elegir los jefes de las tribus. Ahora bien, a partir de la llegada de los españoles aquí se jodió todo. Y no ha habido en República Dominicana un solo proceso democrático que pueda ser un referente histórico para determinar que un presidente fue electo de manera democrática y que no participaron ninguna de todas estas trapisondas y todas estas vagabunderías de que somos capaces. La mayoría se quejan cuando nos hacen el fraude a nosotros, pero mientras nosotros lo hacemos a otro, todo está bien. Yo recuerdo, leyendo la historia dominicana, que el patriota Francisco J. Peinado, que le hicieron un fraude electoral en el año 1924, y el binomio Horacio Vázquez y Federico Velázquez, en la Alianza Nacional Progresista, le ganaron con un fraude a Francisco J. Peinado. ¿Y qué hizo Francisco J. Peinado? Dijo que para evitar que las tropas norteamericanas permanecieran en el país, él prefería dar el hecho por consumado y que asumieran el gobierno la gente que estaban. Le dijo a su partidario incluso que si querían impugnar las elecciones a nivel congresional y municipal, que lo hicieran, pero que él no iba a impugnar. Y entonces pidió el privilegio de, cuando las tropas norteamericanas fueran a retirarse del país, él, al momento en que un soldado norteamericano bajaba la bandera norteamericana, él izara la bandera tricolor. Ese fue el premio que él exigió para no hacer ningún tipo de impugnación. Y por eso las tropas norteamericanas, en virtud precisamente del Tratado Hughes-Peinado, donde Francisco J. Peinado fue uno de los suscribientes de ese acuerdo que puso fin a la intervención norteamericana. Posteriormente, Horacio quiso quedarse en el poder en el 28, prolongando su mandato. Vino la revolución del 23 de febrero, un golpe de Estado, Rafael Estrella Ureña presidente provisional y elecciones en el 30. En el 30 Trujillo se sienta en el poder con otro fraude. Ahí no hubo oposición, nadie se atrevió a hacer campaña política, a tiros le entraban en la calle. Y en el 34 volvió y se implantó la misma situación. Y en el 38 y así de manera sucesiva
de manera permanente las elecciones fraudulentas. Nos hemos acostumbrado nosotros como país a eso, porque ahora nosotros decimos muchas veces, los fraudes que se hicieron, por ejemplo, en los gobiernos de Balaguer, ¿por qué si sabemos no actuamos? Bueno, por lo que te decía anteriormente, cuando el fraude me lo aplican a mí, yo me quejo. Pero cuando soy yo que lo aplico a otro, trato de justificarlo. Mira, aquí hay un grupo de tigres que no han hecho otra cosa en su vida que no ser preparar todo su esquema, todos sus planes para cuando llegan estos momentos, porque entonces siempre tienen trabajo, porque son todos unos tramposos, son todos unos bandoleros, tigres, delincuentes. Yo te puedo decir, por ejemplo, los fraudes en la nueva época, a partir de la muerte de Trujillo, se inician en el año 1962. Prácticamente el trujillismo impuso a Juan Bosch. Y después del golpe de Estado de Juan Bosch, y después de la Revolución de Abril del 65, los nuevos fraudes. Imagina tú, unas elecciones en el 66, con las tropas norteamericanas en el país, propiciando ellos las elecciones, pusieron a Balaguer, y a partir de ahí fueron un bateo y corrido. Fraude en el 70, porque antes las elecciones eran cada 2 años, cada 4 las presidenciales y cada 2 las municipales. Entonces hubo elecciones en el 66, presidenciales y municipales, y a partir del 70 hubieron elecciones congresionales municipales. Y en el 74 no hubo unas elecciones libres porque la oposición tuvo que retirarse. Balaguer fue solo en el 74. Y ahí está la historia que la Jara Burgos, con un partido que se llamaba Partido Demócrata Popular, le hace el juego a Balaguer porque la oposición completa tuvo que retirarse, porque no podía participar en unas elecciones donde los guardias estaban en la calle con banderas coloradas en los fusiles y que no se permitía que la gente hiciera campaña y las cárceles llenas de presos y cantidad de gente deportada del país. Y entonces Balaguer se impone en las elecciones cuando estaban, antes de las elecciones se anotaban los votos, era una pizarra con una tiza. Tú eres muy joven, tú no te vas a acordar, tú no te acuerdas de eso. Y entonces, pero en la televisión, y entonces un tipo con una pizarra y una tiza anotando ahí. Ponle tanto. Y entonces, después a las 12 de la noche, eso. a las 12 de la noche, se cerraba la televisora, cerraban el canal de televisión para continuar en la mañana. Balaguer llevaba una cantidad de votos tan ínfimos porque la oposición se retiró. Nadie, y no solamente se retiró la oposición. Yo recuerdo que en mi casa, mi madre, que en paz descanse, Rosario Monegro, llevó un dirigente de apellido Lora del PRD ahí en Villas Agrícolas. El sellito votó porque también te pedían la cédula en la calle y tu cédula no tenía el sello de que votaste, porque a la cédula te le ponían un sello de que votó. El que no tenía ese sello de que votó, si trabajaba en el gobierno lo votaban, si lo agarraban en la calle y pedían la cédula te metían preso porque tú no votaste. Entonces la oposición tuvo que hacer, entonces Lora llevó a la casa de mi madre el sellito de votó y la esponjita con la tinta y recogimos la cédula de todo el vecindario, de todo el mundo para pegarle el sellito votó, pero nadie fue a votar. Cuando las 12 de la noche, anotando en la pizarra, Balaguer tenía una cantidad ínfima de votos, 100 y pico mil, que yo qué, se paró la votación y por la mañana Balaguer tenía casi 1 millón de votos, 900,000 y pico votos. Pero como quiera era con chingo, con mucho, porque él iba solo. Eso fue en el 74. En el 78,
Señores, la Junta Central Electoral fue tomada por los militares y pararon el conteo de los votos. Porque la gente no tiene memoria. Se metían en la Junta Central Electoral los militares y tomaron la Junta militarmente y suspendieron el conteo de los votos. Recuerdo que el delegado del PLD se tiró por una ventana, que no se partió el pescuezo de casualidad cuando llegaron los guardias. Pero aquí había que tener 3, de lo que la gente tiene 2. Yo recuerdo en el 78, Sedano Suero, con 2 camiones llenos de haitianos, con cédula, que Balaguer le daba cédula a los haitianos para que votaran en las elecciones, y querían que votara obligado y a la mala, a las 6 de la tarde ahí en la Casa Albergue, en la Obando. Pónganse en la fila que van a votar. No, aquí no van a votar. Metrallador en mano. No, si usted va a comenzar a matar, comienza a tirar, no van a votar aquí. Y aún así, cuando se arma el lío internacional, que comienzan a llegar los telegramas y la cosa, a Balaguer pidiéndole respeto a la voluntad popular, entonces Balaguer dice, ya no me manden más telegramas ni más cosas, que yo voy a aceptar, y aún así se roba 4 senadores y varios diputados para quedarse con la justicia, para que no puedan hacerle ningún proceso por todos los crímenes que cometió, no solamente crímenes de peculado, de robo, sino también los crímenes de sangre. Pero aquí ningún gobierno después de Balaguer se atrevió a someter a Balaguer. Porque son todos unos bandidos. Son todos unos bandidos. Alguna gente dice la clase política, pero los políticos no son una clase. Y si es una clase, son una clase de bandidos. Aquí, señores, pero no me hable solamente de Balaguer. Pero, señores, en las elecciones del 94, que hubo un fraude tan grande, que el doctor Peña Gómez me contó a mí, que uno de los autores de ese fraude, que no voy a mencionar su nombre por ahora, se le arrodilló delante de la cama, estando Peña Gómez interno en Miami, operado del cáncer, y se le arrodilló delante pidiéndole, doctor, yo quiero que usted me perdone. Pero, ¿y qué tú me has hecho, mijo? Mire, lo que nosotros le hemos hecho a usted no tiene perdón. Fueron 375,000 votos que le robamos. Y aún así Balaguer nos dice que nosotros somos unos chapuceros porque dejamos evidencia del fraude. Pero eso era un fraude tan grande, tan monstruoso, que no había forma de hacerlo sin que quedaran constancia de que le hicimos un fraude. Y Peña Gómez, que era un hombre noble, un hombre con una humildad excepcional, dijo, mi hijo, mira, tranquilo, que yo sé que tú participaste, pero eso no es un asunto tuyo. Y aquí se han contratado. Después vino la época del PRD, y tú recuerdas lo que pasó en el Concord, con el concordazo, con la vaina de la convención en el PRD, que todavía hoy día no se sabe quién ganó ni quién perdió, y eso fue un desastre, y se fajan a los tiros, y bueno. Y después con la vaina del PRD, de este carajo, de Miguel Vargas, y toda la silla rota y la vaina. Eso es este país, un desorden. Pero quiero irme un poco, no salirme pero déjame decirte, ¿y el 86? ¿Qué pasó aquí en el 1986? Resulta que la Junta Central Electoral, de manera arbitraria, tomó una decisión que el doble rayado de un candidato era nulo, pero resulta que Jacobo iba en 16 partidos diferentes como candidato a la presidencia. Y había gente que era tan jacobiana y querían tanto a Jacobo que rayaban más de uno. Señor, pero eso es la ratificación de la decisión de una persona. Y entonces todos esos votos, más de 80,000 votos en esas condiciones, ahí en la Junta Central Electoral. Y Jacobo plantaba en venta de que le cuenten los votos. Que me cuenten los votos, que me cuenten los votos, y los votos allá afuera, en el patio de la Junta. ¿Tú sabes lo que hizo la presidenta de la Junta Central del Distrito Nacional? La señora Jacqueline Malagón, que conectó una manguera
a una de las llaves de agua, conectó una manguera y cogió las urnas que eran de cartón y cogió y la mojó todas para que no se pudieran contar los votos. Y Nicolás de Jesús López Rodríguez, que precisamente es tío de uno de los individuos que se han prestado a hacer todo tipo de fraude aquí en procesos electorales, cogió y fue a la televisión a decir que el pueblo habló y que habló claro y que ya Balaguer había ganado. Y no hubo forma de revisar nada, ni hubo forma de hacer nada. Por esa misma situación del 86 vuelve y se repite en el 90. Lo de los de los 2 años Peña Gómez, 2 años Balaguer, cuando se le hace la supuesta propuesta a José Francisco Peña Gómez, ¿por qué usted cree que se debió que Peña no dijera, bueno, ya yo que estoy en un sistema como este, déjame tomar los 2 años, se lo podría dar Balaguer de primero para que él lo hiciera de primero? No. Mira, yo, modestia y aparte, el doctor Peña Gómez en una ocasión me dijo que en el PRD habían 16 personas en las cuales él confiaba. Y modestia y aparte, reitero, dijo que dentro de esas 16 personas, dentro de esa lista, estaba el nombre de Tomás Castro. El doctor Peña Gómez me manifestó, me dijo que él no podía aceptar bajo ningún concepto el ofrecimiento de Balaguer, porque si él estaba diciendo que las elecciones eran fraudulentas, él no podía bajo ningún concepto beneficiarse, aunque fuera de manera parcial, de lo que él entendía que era fraudulento. Y Peña Gómez, que era un verdadero estadista y un verdadero patriota, decidió sacrificar sus aspiraciones para que se modificara la Constitución de la República y se pusiera la no reelección presidencial y un periodo y nunca más. Eso fue lo que Peña Gómez dijo, bueno, ya que no pude doblegar a Balaguer y doblegar a este grupo de bandidos que hicieron un fraude, entonces déjame por lo menos transarme por... ¿Y qué le hicieron? ¿Qué le hizo el PLD al doctor Peña Gómez? Que cuando fueron a firmar el Pacto por la Democracia, que era el pacto que le ponía fin al gobierno de Balaguer, que obligaba a elecciones presidenciales dentro de 2 años y modificada la Constitución y que Balaguer no podía volver a aspirar. Entonces el PLD traiciona a Peña Gómez y le cambian una hoja al Pacto por la Democracia y le quitan que el 40%, que fue lo que se estableció, o el 45% para ganar las elecciones en primera vuelta, y la subieron al 50+1. Y ahí vino entonces las elecciones del 96, y viene otra vez Balaguer y el PLD, porque el PLD, candidato a Leonel Fernández, y vuelven y le hacen otra vaina a Peña Gómez. Ah, no, pero ahí fue bueno, porque ahí éramos patriotas, el Frente Patriótico, y ahí estaba Vincho, y ahí estaba toda esa cáfila de delincuentes tradicionales de este país. Y no, porque no se podía dejar que un negro, bembón, fuera presidente de la República y se justificaba cualquier vaina. Y entonces volvían y le hicieron una cosa. Ah, bueno, en el 90, en el 2000, entonces, fruto de quizá de ese un asunto de conciencia por lo que le habían hecho a Peña Gómez, el pueblo se decidió. Ah, pero déjame decirte, para las elecciones del 2000, ¿quién fue el candidato del PLD? Fue Danilo Medina. ¿Y quién impuso a Danilo Medina? Leonel Fernández, y le hicieron de todo a Jaime David para que no fuera el candidato. Porque a la gente se le olvida aquí las cosas.